Saludos cordiales, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, los que me están escuchando en el día de hoy. Estamos conectados con las redes sociales y las plataformas digitales, enviando un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de consuelo. Usted que me escucha allá en la ciudad, en el campo, en la oficina, en la cárcel, en el hospital, en el lecho de enfermo, en la universidad, en algún lugar del mundo, yo le invito que en el día de hoy pueda escuchar este mensaje que es muy importante: cómo liberar mi alma. Les quiero comentar que en el Ministerio de Intercesión por las Naciones seguimos orando por cada uno de ustedes, para que el Señor los proteja de todo mal y de todo peligro, para que Dios les ayude a resolver todas las situaciones que se les presentan, para que Dios les dé la provisión y que no les falte nada, para que les dé la sanidad, la salud completa del espíritu, del alma y del cuerpo, y para que cada uno de ustedes puedan cumplir sus sueños. Y también para que les dé la paz que sobrepasa a todo entendimiento, la paz que el mundo no da, sino solamente el Señor Jesucristo es el que da esa paz. ¿Cómo liberar mi alma? A nivel de introducción, quiero contarles una pequeña historia muy linda, que es de Gedeón. El Señor utilizó este siervo para que liberara al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estuvo en rebeldía durante mucho tiempo. Ellos tuvieron muchísimos sufrimientos, aflicciones, porque fueron perseguidos por los madianitas. Y estos madianitas vivían pendientes de las cosechas que hacían los israelitas, cuando era la época de la cosecha, y le robaban las cosechas. Pero no solamente las cosechas, sino las ovejas, los bueyes, los asnos, todo lo que ellos tenían se lo robaban. Entonces los habitantes de Jerusalén, ellos vivían muy tristes, muy preocupados y todo. Pero el Señor permitió que todo esto pasara en la vida de ellos porque estaban en desobediencia. Cuando ya el pueblo estuvo totalmente asolado, se arrepiente del pecado y Dios le contestó. Dios le clamaron y Dios le respondió, porque Él está lleno de misericordia. Pero no solamente le contestó, sino que le dijo a Gedeón que él mismo liberara ese pueblo, que él mismo destruyera todo lo malo que había para poderlos liberar, a tal punto que los liberó y nunca más los volvieron a perseguir. Entonces es importante, porque Dios liberta a través de Gedeón, dándole las estrategias divinas para vencer a ese enemigo que los quería destruir completamente. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Dios sí libera. O usa personas, o permite que cada uno de nosotros decidamos una liberación. El primer punto para que dice cómo liberar el alma es vivir en rectitud. Vamos a mirar el Salmo 32 del 1 al 4. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Aquí se está hablando de la dicha del perdón. Cuando nosotros queremos vivir en rectitud, somos bienaventurados, porque ahí dice que es perdonado nuestro pecado. Pero también que nosotros, si nos llegamos a confesar y a declarar ese pecado arrepentidos completamente ante el Señor, Él nos va a perdonar. Una cosa es el arrepentimiento y otra el remordimiento. El remordimiento es cuando yo digo: ay, yo no vuelvo a mentir, y mañana otra vez lo hago, y pasado mañana lo hago. Ahí hubo un remordimiento. Pero cuando hay un arrepentimiento verdadero, no tratamos de no volver a mentir.
tratamos de corregir esa falta. ¿Qué tenemos que hacer? No callar, no ocultar el pecado, no ocultar lo malo porque esto nos va a enfermar. Es declararlo, confesarlo, decirlo ante el Señor Jesucristo para poder vivir rectamente. Segundo, confesar el pecado. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Mira lo que dice Gálatas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que confesar? Es muy importante porque existen pecados que dañan nuestras vidas y que por ese pecado no podemos llegar al reino de los cielos, no nos podemos salvar. Entonces dice Gálatas capítulo 5, versículo, vamos a mirar desde el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, debo confesar ese pecado, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando nosotros confesamos el pecado, entonces esa carga que tenemos desaparece, ¿no? Desaparece el sufrimiento. Ya no hay remordimiento ni tristeza en nuestras vidas, sino que hay un arrepentimiento verdadero. Ya no tenemos ese temor de vivir, sino la esperanza de vivir. Ya no hay una autocondenación que uno está pensando, ay, es que yo cometí este pecado y entonces estoy triste, estoy deprimido. No, ya eso no lo hay. Porque la voz de la conciencia es la voz de Dios que nos está hablando y nos está diciendo, por favor, arrepiéntete de este pecado como los que yo he leído en el día de hoy. Tercer punto, liberación. Mira lo que dice el Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, ¿quién? El Señor Jesucristo, y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Qué es liberar? Cortar toda cadena de opresión, todo sufrimiento. Eso se corta y se deja en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que decidir dejar el pecado para ser libres, porque si no estamos oprimidos, o si no estamos con depresión, o si no estamos desesperados, nos da insomnio, no podemos dormir y esto nos llega a enfermar. El Salmo 27, capítulo 27, versículo 5 dice, Salmo 27, 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá. Entonces, ¿qué pasa? Dios es el que me guarda, Él mismo me va a guardar. Cuando nosotros somos libres y tenemos ese corazón limpio y cuando decidimos seguir al Señor, entonces pasa lo que dice en el Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, y los que buscan su rostro al Dios de Jacob. Entonces es importante esto, porque ahí es cuando viene la respuesta en la oración, ahí es cuando viene la recompensa, ahí es cuando vamos a recoger el fruto. Cuando confesamos el pecado, el Señor nos responde, pero también nos da la promesa y nos da el gozo, porque el gozo del Señor es la fortaleza. El cuarto punto es cuidar esa liberación.
Entonces el primero es vivir en rectitud. El segundo punto es confesar el pecado. El tercero es permitir que seamos libres. Y el tercero es cuidar la liberación. ¿Cómo la cuidamos? Por medio de la obediencia. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 que si obedecemos atentamente y cumplimos los mandamientos, las bendiciones nos alcanzarán. Esto es algo glorioso porque no solamente las bendiciones van para nosotros, sino para nuestros hijos. Deuteronomio 7:9 dice que las bendiciones van hasta 1000 generaciones, pero cuando somos obedientes. La oración. Todos los días, esto que sea un hábito. Bien, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando podamos, vamos a buscar un espacio, un tiempo para hablar con Dios, un tiempo para contarle nuestros problemas, un tiempo para contarle nuestras dificultades, pero también un tiempo para contarle nuestros sueños y los proyectos que hemos tenido. Ese es un tiempo de oración. También se cuida la liberación por medio del ayuno. El ayuno es suspender algo que nos agrada. Por ejemplo, comer mucho, pues vamos a comer poquito. O suspender el desayuno, o el almuerzo, o la comida. Y decirle, Señor, yo por ahora voy a ayunar y te voy a pedir que tú me ayudes y que tú me ilumines y que tú me hables para yo ser libre y para cuidar esta liberación, para que nada ni nadie me vaya a causar daño. Y apartados en santidad, tratar de ser ejemplo. Hemos venido hablando desde hace muchos días en varios temas sobre el ejemplo, sobre el testimonio, porque ese ejemplo y ese testimonio es muy importante. Se predica con una Biblia en la mano. Esto es importante, porque esta es la palabra de Dios. Cada uno podemos predicar o enseñar con esta palabra, porque aquí están escritos todos los valores, las leyes, todos los decretos, cómo nos tenemos que comportar para poder conseguir la salvación. Pero también una predicación importante es por medio del testimonio, sin la Biblia, con el ejemplo, con la palabra, con la mirada, con la acción, con la misericordia, con la ayuda al necesitado. Con eso se predica y ahí es cuando se cautivan a las personas y cuando la gente se da cuenta de esto dice, ah no, pues esta persona es diferente, yo como que voy a seguir esos pasos, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Como conclusión, para liberar nuestra alma es importante comportarnos bien, simple, comportarnos bien. Existen las leyes del cielo, pero también las leyes de la tierra. Tenemos que cumplir con las leyes de la tierra, porque si somos delincuentes vamos a la cárcel, si matamos a alguna persona vamos a la cárcel, si traficamos vamos a la cárcel porque no estamos cumpliendo con las leyes. Entonces tenemos que cumplir con la ley del cielo y con la ley de la tierra. Confesar el pecado es reconocer mis fallas, reconocer mis errores ante Dios, decir yo estoy fallando en esto, ayúdame para poder salir adelante y aceptar esa liberación y cuidar la liberación. No se nos olvide, con la obediencia, con la oración, con el ayuno, con el ejemplo y con el testimonio. Si tú no hayas escuchado hablar del Señor Jesucristo, en el día de hoy yo te quiero hacer una invitación. Dice la palabra de Dios, si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Entonces vamos a creer en ese Dios poderosísimo que envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz para darnos la salvación, para liberarnos de las garras de Satanás y de los poderes del infierno. Entonces hoy el que quiera va a repetir conmigo y le va a decir, Señor, yo te pido que por favor me perdone los pecados. Yo te pido que tú entres en mi corazón y que reines en mi vida. Y que reine en mi hogar, en mi empleo y en todo lo que yo hago. Te nombro como ese rey y como mi sanador, como mi guía y como mi maestro. Amén. Voy a orar por ti. Y Padre de la Gloria, en nombre de tu Hijo amado, quiero poner en tu presencia a cada persona que te ha recibido en el corazón.
cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Escribe el nombre en el libro de la vida. Oro por las necesidades, Dios. Oro por esas necesidades de salud, económicas, problemas en el hogar, alguna situación que estén pasando, para que tú le ilumines el camino de una manera especial y de una manera sobrenatural. Envío palabra de bendición y protección divina y provisión divina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si les ha gustado el mensaje, dale like. Les invito a que se inscriban a mi canal, que hagan los comentarios, que le den a la campanita, que es muy importante. Porque he venido hablando que hagan los comentarios, porque se edifica el ministerio, se fortalece, se corrige, y es importante para poder expandir el evangelio por los confines del mundo, de tal manera que ninguno se vaya a perder. Si necesita consejería o algún pedido de oración, puede llamar al 863-242-7613 en Estados Unidos. Dios los bendiga más.